Hola, buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Sara Orozco Molina y en este momento les voy a dar una explicación un tanto breve sobre cómo elaborar una correcta matriz de riesgo o una matriz de gestión del riesgo. Para ello me voy a apoyar pues en el ejercicio que elaboré pues en Excel. Este ejercicio lo hice basándome en un video en YouTube. Acá abajo está la referencia. Acá. Entonces, pues ahí está como la referencia. Antes, pues como de todo, darles pues un poquito como de contexto sobre pues lo que es la matriz. La matriz pues es una herramienta que normalmente le permite determinar a una empresa o al gestor del riesgo identificar de manera objetiva los riesgos en los que puede incurrir la empresa, ya esto sea pues a nivel interno o externo, pero le puedes mostrar al gestor qué es lo que está afectando a la empresa. Normalmente, pues muestra cuáles son los riesgos, ya pues en aula hemos hablado cuáles son los tipos de riesgos, tanto a nivel interno como externo, entonces pues no vamos a hacer como énfasis en eso. También pues la matriz determina qué tan relevantes son y qué tanta prioridad hay que darle a cada tipo de riesgo. Normalmente esa matriz pues sirve como para analizar más que todo el nivel de riesgo que tiene la empresa y para determinar, como ya lo dije, la probabilidad o determinar qué tanto impacto va a tener este riesgo o esta afectación en la empresa, ¿cierto? Normalmente pues dirán que los riesgos afectan nada más a los trabajadores, pero la verdad es que puede afectar muchísimas cosas en el ámbito empresarial. Entonces, por eso es que esta matriz pues tiende a ser como tan importante, porque ayuda a determinar muchas cosas. Normalmente se usa cuando se necesita hacer una evaluación a un riesgo o a un suceso que viene pasando o cuando se va a incurrir en algo nuevo. Entonces voy a evaluar algo que puede pasar en el futuro, como puedo evaluar algo que viene pasando desde el pasado y quiero saber qué tan bien o mal está sucediendo. Entonces, pues como que básicamente eso sería pues lo introductorio a la matriz del riesgo. Entonces voy a empezar pues como a mostrarles. Entonces, como ya lo dije, para este ejercicio me va a hacer un video de YouTube. A medida que iba viendo el video, pues lo iba realizando. Entonces, este video nos va a enseñar no solo a realizar la matriz de riesgo, sino como dice el título de acá abajo, va a arrojar una tabla extra que es alerta para el nivel de riesgo según el evento. Esto me pareció muy bacano, muy chévere, por así decirlo, porque lo vuelve más dinámico y lo vuelve más fácil, más rápido, más eficiente. Y la verdad, a la hora de elaborar estas matrices, me parece que es demasiado importante que la matriz sea suficientemente rápida, ¿sí? Entonces, listo. Esto es un ejemplo pues como muy general, no estamos teniendo en este momento en cuenta ninguna empresa, sino la implementación de la matriz en general. Listo. Entonces, la matriz tiene dos componentes, que es su eje y, que vendría siendo pues la probabilidad, y el eje X, que sería pues, acá les vamos, la probabilidad, y el eje X, perdón, eje X probabilidad y eje Y severidad. ¿Listo? Entonces, pues, según tomé ejemplo en el video, normalmente pues vos le das tanto análisis cualitativo como cuantitativo, según lo que quieras, pero no es como que todas las matrices se hagan de esta manera. Entonces, ¿cuáles los términos cuantitativos que tuvimos en cuenta? Números básicos del 1 al 10. Cuando se va a hacer estas cosas, se recomienda como hacerlos de un nivel distinto para poder calcular y que no dé como lo mismo. Entonces, probabilidades, dándole una puntuación más cualitativa, podemos decir que puede ser improbable, posible, ocasional, moderado y constante. ¿Listo? Y a estos números les dimos números pares del 2 al 10, 2, 4, 6, 8 y 10. Y ya desde en la parte pues de la consecuencia, el impacto o severidad, que fue pues como el numerecito que le puse a esta parte, podría ser insignificante, menor, moderado, crítico o catastrófico. ¿Listo? A eso pues sí le dimos números de 1 a 5, como le digo, para poder multiplicar y pues que de números como más reales.
Listo. Entonces, como ya lo acabé de decir, se realiza pues una multiplicación entre el número del eje X con el eje Y, y entonces esto sería pues básicamente así. Acá se está viendo, haríamos la multiplicación entre el 2 de improbable con el 1 de insignificante, luego pasaría el 2 de improbable con el 2 de menor y así sucesivamente, lo vamos haciendo ahí, cruzando tanto columnas como filas. Entonces, en estos casos se fijaría, en esta parte se fija en la parte del eje Y se fija la columna y en la parte del eje X se fija la fila, listo, los números. Bueno, entonces así se va haciendo sucesivamente, uno simplemente tiene que arrastrar, entonces no es como tan manual, listo, entonces acá podemos ver, acá están pues todas las fórmulas y esto nos daría pues como todo los resultados numéricos. Ahora bien, los colores los determina pues como cada persona según lo que uno crea, lo que uno considere. Entonces, acá establecimos que de 2 pues los resultados dentro de la matriz, que sería todo esto, de 2 a 8 vendría siendo un nivel de riesgo aceptable. ¿Listo? Entonces lo determinamos con color y lo determinamos con un nivel de riesgo. Entonces, de 2 a 8 lo vamos a dejar como un riesgo aceptable. Es un riesgo que aunque esté pasando, digamos que no le vamos a dar tanta prioridad y no vamos a atacarlo de una, sino que le vamos a dar más prioridad a los de más adelante. Listo. Luego de eso, vamos a hablar sobre los riesgos tolerables. Los riesgos tolerables los definimos con amarillo. Entonces, acá, no sé si se vea bien en el video, le voy a poner un naranja más fuerte a estos, que son los riesgos altos. ¿Sí? De 20 a 24. Ahorita tenía un naranjita como más leve, no sé si se ve en el video. De 20 a 24 es un riesgo alto y ya por último tenemos ya los riesgos de mayor prioridad, que son los riesgos extremos y van de 30 a 50. Listo. Entonces la matriz a simple vista es demasiado sencilla, es muy fácil, pero lo que verdaderamente importa es lo útil que la matriz es. Entonces, luego de realizar pues todo este proceso, lo que me gustó mucho sobre el video y me llamó la atención fue esta parte de la tabla de alerta para el nivel de riesgo según evento. Entonces, esto se realiza pues con filtros normales de acá de Excel, pues sí, filtros normales, desde tabla y bueno, todo el proceso. Entonces, esto de acá, se hace con una fórmula que se llama índice. Y dentro de ese índice vamos a ver otra fórmula que se llama coincidir para que nos busque dentro de la tabla y dentro de toda la tabla, tanto en los ejes como dentro de los cálculos, nos muestre el riesgo que nosotros queremos hacer coincidir tanto en severidad, que es esta parte de acá, como en probabilidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un riesgo o evento 1, X, cualquiera, va a tener un nivel de severidad, no sé, moderado, y va a ser un riesgo constante. Constante. ¿Listo? Entonces, acá nos va a mostrar que debido a su puntuación y pues, a su nivel de riesgo que determinamos en esta parte, va a ser un riesgo extremo. Listo, ya si determinamos un riesgo 2, vamos a mostrar un riesgo que va a ser con severidad pues insignificante y con una probabilidad, no sé, moderada. Entonces este va a ser un riesgo aceptable. Listo, entonces así sucesivamente. Para dar un poquito pues como de un ejemplo y para traerlo a colación a lo común, podemos hablar pues de una organización, no sé, hablemos de tienda Diana, una tienda pues de barrio común y un evento que puede o no llegar a pasar. Entonces podemos hablar muy fácil, de la pandemia. Listo, entonces va a pasar un evento X y dentro de ese evento X vamos a ver la alerta del riesgo que puede pasar según este evento. Entonces, la tienda Diana, una tienda normal de barrio, ¿qué le pasará si ocurre este riesgo o evento? Entonces, la probabilidad de que suceda una pandemia, la verdad, es muy baja.
es muy baja, pero pues sucedió y tuvimos que enfrentarlo, entonces vamos a decir que esta probabilidad es posible, es posible. Ahora, la severidad de esta pandemia, si llega a pasar, como ya lo vimos, fue algo bastante, ¿qué podemos decir? Crítico, fue crítico. Entonces acá dice que es un riesgo tolerable. O podemos decir también que fue catastrófica, así como dice que es un riesgo alto. Tiene el color de lo de ahorita. Entonces, así se va pues como lleno. Podemos hablar de otro riesgo, podemos hablar de el desabastecimiento, porque pues como estamos viendo últimamente, nos estamos viendo pues a nivel Colombia muy desabastecidos pues en muchos niveles, entonces el desabastecimiento es algo que puede enfrentar muy fácilmente una tienda de barrio, entonces vamos a decir que la probabilidad es un poquito ya más alta, puede ser como moderada, pues sí, como algo pues a tener en cuenta, y su severidad va a ser crítica, diría yo, porque pues es de donde las tiendas se abastecen. Y así diríamos que estamos incurriendo en un riesgo extremo. Y así sucesivamente uno se puede ir analizando sucesos que, valga la redundancia, que pueden ser bastante impactantes a un nivel negativo dentro de una organización. Entonces, la matriz y el cuadrito de alerta para el nivel de riesgo según el evento pueden servir para que una empresa tenga un mayor control y una mayor eficiencia dentro de sus evaluaciones de riesgo. Acá abajito pues les dejo y la referencia de lo que me basé para realizar la matriz y todo el ejercicio. Muchísimas gracias y nada, quedo pendiente de enviarles el archivo. Gracias.